están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos comenzando otra edición de Visión Nocturna, en donde revisamos temas políticos y que son de interés general, entendemos. Y temas como lo que viene. Fíjese que alguien dice, va a ser importante seguramente lo que en los próximos días el presidente pueda exponer. ¿Será un resumen del trabajo que ha hecho al término de este año o irán a ser las proyecciones, las propuestas que tiene para el país? Es un tema que no es menor. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, entregó algunas luces. Pareciera que en el ámbito político el tema de la seguridad da réditos y, bueno, habrá que ver solamente el resultado de lo que fue la reciente elección de los consejeros constitucionales y como un partido que no se esperaba sorprende a todos. Bueno, esto y más vamos a estar conversando en esta oportunidad. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y vamos a compartir este panel con dos parlamentarios. Uno está acá, el otro se conecta en los próximos minutos. La condición meteorológica también de pronto nos complica. Pero saludamos al diputado Miguel Mellado, quien está con nosotros y pronto ya se integra Erika Ñanco, también diputada de la Araucanía. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Miguel Ángel, gusto de saludarte y a todos los telespectadores de UFRO Medio. Estamos oídos a la política por estos días. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿El remesón fue muy fuerte después de las elecciones? Bueno, la verdad es que el gobierno y especialmente el presidente Boric ha tenido dos grandes remesones en este año. Uno, acuérdate que la mitad del año se jugó por el apruebo, digamos, en la carta, esa mal carta redactada, digamos, anteriormente, y tuvo un rotundo fracaso con el 62% de rechazo. Y el segundo quiebre que tuvo él fue un par de domingos atrás, ¿cierto?, donde ellos, obviamente, el gobierno estaba jugado a que hubiera una mayor cantidad de cartas afines al gobierno y que pudieran incluso tener los 21 miembros para trancar un poquito, digamos, la escritura de la Constitución. Bueno, al final fue un tsunami que le pasó, ¿cierto?, tanto al gobierno, el tsunami con agua helada, y a nosotros un tsunami con agua tibia, ¿ya? Porque son primos hermanos que la verdad no nos deja, que también no nos fue muy bien, ¿cierto? Pero también hay que decir que la derecha es la que en este momento, junto con los votos de Chile Vamos, es la que va a tener la mayoría de los 2/3 dentro del Consejo Constitucional. Eso no implica llevarse la pelota para la casa, ¿cierto? Porque creo que ahí Republicano es el que tiene que demostrar que puede gobernar este Consejo y que efectivamente escuchar también otras opiniones para que, así como en la Comisión de Expertos está saliendo algo con mayorías desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, en la gran mayoría de los temas creo que sería bueno para Chile que también sucediera lo mismo en el Consejo y luego en diciembre. Incluso algunos están postulando adelantarlo en diciembre, que esté en un 70-80% aprobado con una mayoría aplastante para que no deje duda, digamos, de que fue algo bueno. Diputado, con una mano en el corazón, ¿ustedes esperaban este resultado? Y enseguida le consulto, si la gestión del presidente Boric hubiese sido distinta, ¿ustedes creen que habrían tenido esta mayoría de votos? Mire, es que entramos allá al análisis del año del presidente, porque claro, la verdad es que se preveía, porque este es un gobierno que no ha cumplido ni los plazos, ni las promesas, absolutamente nada, con lo cual él dijo que iba a hacer en su campaña. Pero perdón, ¿pero promesas para todo el país o promesas para sus partidarios? Porque hay un sector de ellos que está reclamando que liberen a los que están detenidos por la revuelta, por ejemplo. Bueno, pero es que eso, por eso digo, su 30%, y por eso la presidenta del PPD le dijo este fin de semana que no le hablara a sus monos peludos, digamos, que claro, que son los que le siguen, ¿cierto? Ese 30% que tuvo en la primera vuelta, acuérdate, lo que tuvo él en la primera vuelta cuando le ganó al comunista Jadwe, ¿te acuerdas? Y después pasó, obviamente, a segunda vuelta y fue votado y electo popularmente, democráticamente y válidamente es presidente de la República. Ahora, que lo haya hecho mal y que no haya cumplido nada, y no porque la oposición haya tenido una mala oposición, esta oposición que tiene es la mejor oposición en el tema de seguridad que ha tenido ningún gobierno. Pero que también le ha significado costos a ustedes, porque apareció una
oposición mucho más fuerte. Sí, pero esa oposición está negándolo todo, así como lo negaba el Frente Amplio a la anterior concertación, ¿cierto? Y le negaba también al presidente Piñera. O sea, si efectivamente queremos buenos proyectos, bueno, nosotros hemos sacado desde la oposición proyectos que sirven a Chile, ¿cierto? En temas de seguridad, proyectos como el proyecto mío de robo de madera, que este presidente no lo quería, ni siquiera lo promulgó Carolina Toá a fin de septiembre, cuando está inicio de septiembre listo, que ha sido extraordinario y se han ufanado de ese proyecto porque disminuyó la industria del robo de madera. El tema de la ley Naim Retamal, que obviamente tampoco lo quería, pero ahí está al servicio del país algo de que a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y al Ejército en estado de excepción le permite, al utilizar sus armas, que no van a ser imputados, ¿cierto? Y separados de las filas mientras dura la investigación. Por lo tanto, van a tener su remuneración y van a poder seguir. Y también ahora la ley de usurpaciones que pasó del Senado a la Cámara de Diputados está en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El lunes pasado estuvimos en esa comisión la primera vez, estuvo el ministro de Justicia poniendo por parte del gobierno. Al gobierno no le gustan algunos temas de esa ley, a nosotros nos gusta como está y esperamos aprobarla y sacar la ley dentro de las próximas semanas. No ha sido fácil para ustedes también enfrentar esta, diríamos, segunda parte después de las elecciones. Muchos se preguntan qué va a pasar con la UDI, con Renovación Nacional. ¿Van a tener de alguna manera que irse a la derecha con republicanos o ustedes mantenerse un centro que podría ser con partidos que, ojo, están por extinguirse, como la Democracia Cristiana, por ejemplo? A ver, yo te diría que la gente, acuérdate tú, en la primera parte, cuando fue el plebiscito de entrada, casi 80% que estaban que sí, ¿cierto? Y 20% rechazamos en el plebiscito de entrada. Después, porque es bueno recordar la historia, porque sí, claro. Por lo tanto, y en la elección de consejeros constitucionales, acuérdate que arrasaron los independientes, la gente de izquierda, ¿cierto? Y era todo un fervor, o sea, estaba muy a la izquierda el péndulo. Bueno, mira lo que pasó ahora, está a la derecha el péndulo. ¿Y tú crees que todo Chile se derechizó? Yo creo que no, es un tema en estos momentos que hay una pulsión y una necesidad de seguridad tan grande, pero tan grande en los chilenos, que lo ven en los barrios, ¿cierto? Con el tema del narcotráfico, que quieren proteger a sus hijos, que hay un autotoque de queda, que la gente oscurece y se va rápidamente a su casa para evitar asaltos, evitar incluso algunas muertes. Y eso es lo que llevó a que efectivamente Republicano sacara una alta votación. Ahora, nosotros, ¿dónde estamos? Yo creo que nosotros en Renovación Nacional viene un consejo pronto, digamos, que va a ser para buscar obviamente nuestra identidad nuevamente, para dónde tener en esta oposición un consejo doctrinario. Creo que es importante analizarlo, hacer el mea culpa interno, ver dónde estaban las fallas, lamernos las heridas, pero levantarnos nuevamente. Renovación Nacional, desde su creación en Miguel Ángel Espectadores, ha sido partícipe de cruzar los puentes para llegar a acuerdo por el bien del país. Acuérdate tú, Jarpa y Alamán, antes del 89, para poder lograr el plebiscito, ¿cierto?, que hizo la elección cuando era el plebiscito que si seguía o no seguía el general Pinochet, ¿te acuerdas? Así Después era el tema de lograr sacar algunas cosas de la Constitución que estaban amarradas para la primera elección donde ganó Patricio Aylwin. Después, Alamán también le dio la posibilidad, y ahí en Temuco, acuérdate que Renovación Nacional dijo en su Consejo General de que iban a terminar con los senadores designados, y los senadores de Renovación separaron en el Congreso. ¿Te acuerdas que hubo ahí un cisma dentro de la Renovación? Pero se logró democratizar. Hubieron 30 años de democracia donde todo lo que es la pobreza disminuyó fuertemente en Chile y nosotros participamos como Renovación Nacional. Nosotros en eso no nos vamos a perder, por el bien del país. Ahora, ¿vamos a hacer una posición fuerte y dura? Sí, pero vamos a ver las cosas que son importantes para los chilenos, nosotros vamos a concurrir. Y te doy ejemplos claros en estas últimas semanas. El ejemplo claro del royalty minero.
que vino del Senado con una amplia mayoría de los sectores de la centroderecha, y llegó a la Cámara de Diputados y obviamente nosotros también aprobamos este royalty, ¿cierto? Y los sectores más de derecha no lo apoyaron, lo rechazaron. Bueno, ahí ves una diferencia, porque yo tengo que pensar en mi región, le llegan 35.000 millones de pesos de los cuales 20.000 se quedan en el gobierno regional y 15.000 se reparten en los municipios más pobres de la región. ¿Cómo no voy a pensar en ellos? La tasa está un poco exagerada, se había pasado como 3 pueblos el ministro con la tasa, con 50% de tasa, sí, ahora queda un 46,5%, y a las pequeñas mineras no las toca. Entonces queda más o menos parecido como está Perú, y podemos efectivamente tener la certeza, después de 5 años de tramitación, la certeza de que la gente en la minería, en la gran minería, va a poder saber cuánto es para poder venir a invertir. Entonces, yo no me pierdo en ese tema, en los grandes temas. Aunque me digan, algunos dicen, que usted llega en acuerdo por la izquierda. No, perdón, yo llego en acuerdo porque los ciudadanos tengan. El tema del sueldo mínimo es otra cosa en la cual yo personalmente negocié con él, la palabra negociar, pero es conversar con el ministro y tratar de lograr, con el ministro de Hacienda. Yo pertenezco a la Comisión de Hacienda y soy presidente de la Comisión de Economía. Y me relaciono mucho con el ministro de Economía y de Hacienda. Y con el ministro de Hacienda logramos, ¿cierto?, que a las pymes, ¿cierto?, porque son las pymes las que pagan el sueldo mínimo, digamos. Las grandes empresas es una vergüenza, así que pagan un sueldo mínimo, pero las pymes son las que lo pagan. Y están en un momento en que, obviamente, subirle el 2022 están en 320 a 500, 350, 500 son con 150.000 pesos en 2 años, es muchísimo el aumento. Entonces le pedimos al gobierno que colocara un subsidio. Colocó un subsidio, ¿cierto? Y el subsidio va bajando y sube en enero del 2025 cuando efectivamente ya está los 500.000 pesos. Pero además le pedimos otra cosa, y ese día en la sesión de la Cámara personalmente le pedí, ¿cierto?, que disminuyera el impuesto a la renta de las empresas. Y ahí, este año, las pymes debían pagar un 25% del impuesto a la renta y quedó en un 10%. Y el próximo año debía pagar 25% y quedó un 12,5%. Y los otros años los vamos a ver en la negociación de la reforma tributaria. Entonces, tú dices, bueno, si nosotros logramos para las pymes y para los trabajadores aumento del sueldo mínimo y las pymes aumento del subsidio, pero también una disminución del impuesto a la renta, creo que estamos cumpliendo con lo que los chilenos nos han mandatado, que es llegar a acuerdo por el bien de los chilenos. A mí me llama la atención que en oposición se van generando una serie de demostraciones que lo hacemos mejor que el gobierno. Y le pasaba también cuando era presidente Sebastián Piñera. Y claro, la oposición decía, nosotros estamos haciendo esto y nosotros queremos soluciones. Entonces me queda esto de que voy a ser presidente de Chile, ofrezco algo, soy presidente y se me olvida. ¿Qué pasa? O después se ve que no es tan factible poder, diputado, concretar esos anuncios, esa mirada que uno tenía del país, que quería cambios, pero no se puede. Así que vamos, en lo que se pueda, no avanzando. Por eso la experiencia es importante. Fíjate tú que este gobierno... ¿Le faltó experiencia? Que no estaba preparado para gobernar. Llegó con muchos muchachos en práctica, con muchos jóvenes sin experiencia pública ni política, ¿ya? En estas lides, y tuvo que recurrir a aquellos que golpeó durante 4 años. Si yo vi cómo los golpeaban, no golpearon físicamente, pero golpear lo que ustedes en la concertación lo hicieron pésimo, lo hicieron mal, así no se hace al país, ustedes de la derecha lo están haciendo mal, nosotros vamos a llegar a salvar el país. Eso era. Y tuvieron que recurrir a la gente de la concertación para que les salvara el gobierno, pues no se caía a pedazos. Mira lo que pasó con la primera ministra del Interior aquí en la Araucanía, con lo que dijo de la salida de los aviones, con lo que hablaba. Cuando la cambiaron por Carolina Toá, le empezó a enderezar el gobierno. Y tuve la dupla con Marcel. Después llegó la ministra de Sexpress, Analí Uriarte, una gran mujer que también llegó a mejorar el espectro. Imagínate que ahora los principales ministros de la exconcertación son los que están dando la nota de este gobierno hacia adelante, y los ministros que tienen que ver con el Frente Amplio, ¿cierto? No aparecen, no están en la primera línea. O sea, están
la verdad es que ha disminuido porque no tienen la experiencia. Subsecretarios, acá, seremis, oye, los medios de prensa, en esta semana digital recorrido en distintas partes, distintos medios, no conocen los medios de prensa, los periodistas, no conocen a los seremis, lo que están haciendo. Bueno, entonces tú dices, bueno, no tienen nada que entregar, no tienen ningún mensaje que entregar en las distintas áreas de este tema. Yo creo que hay una falta de gestión del gobierno. Se pecó en eso, Sí. pensando en que una nueva mirada de hacer gobierno iba a permitir avanzar en temas que a lo mejor estaban entrabados. Es que ser ¿no? crítico desde el Parlamento era una religión para Gabriel Boric, po, y Giorgio Jackson también. Ellos lo iban a hacer perfecto y tenían a la Mazzucato como reina, digamos, en el cual iba a ser el Estado empresario. Todo lo que es maximalista para ellos era, y nada era suficiente. Entonces, cuando entraron, vieron que habían restricciones que no era coser y cantar, digamos, sino que efectivamente con la guitarra era distinta y se han ido dando cuenta que es pesada la carga y la mochila, digamos. Entonces, después de la derrota hace 2 domingos atrás, que fue estrepitosa, efectivamente no han hecho una autocrítica. Y ahí es donde la presidenta del PPD tiene toda la razón, digamos. A lo mejor el lenguaje fue demasiado frontal, digamos, para un medio de comunicación, decirle eso, ¿cierto?, al gobierno de la ministra del Interior, pero creo que es realidad que no han hecho todavía la inspección interna y el cambio de rumbo, sobre todo, como decía Elwin, en la medida de lo posible. Entonces, un día se levanta emulando a Elwin y otro día se levanta emulando a Allende. Entonces, tú decís, bueno, ¿quién es? Sí, claro, pero en definitiva hay una situación compleja en el ámbito político, diputado, porque hay partidos, pueden llamarse tradicionales, que están bastante venido a menos en el ámbito del gobierno, pero también acá ha habido una situación y alguien dice, atribuye este triunfo de los republicanos a estos desconocidos que no han tenido el cupo en partidos de derecha, llámese la UDI y Renovación Nacional. Usted es uno de los diputados nuevos que ha tenido Renovación Nacional. Los parlamentarios en general de su partido pasan ya los 50 y 60. Mira, la verdad es que gracias por lo de nuevo, pero no, ¿Cuántos son? lo que sí te digo, tres periodos, ¿cierto? son tres periodos. Este es mi segundo periodo. Y acuérdate que yo este segundo periodo no iba a ir, quería volver a la universidad. Y justamente me dijeron a mí, mira, si tú no vas, nosotros nos sacamos 2 porque tus votos se van o a la UDI o a republicanos, porque tú eres un voto de gente de voto duro. Bueno, pero el punto, más que eso, yo te diría que republicanos no lo ha hecho bien, si hay que reconocerle que lo ha hecho bien, ¿cierto? Levantando una bandera Uno, del dos, orden, ¿cierto? tres, Contra la 4, delincuencia. 5. Creo que es importante eso, pero que no hay que perderse también que el denunciar, ¿cierto? El decir que se va a hacer mejor, hay que tener también experiencia. Ahora, ¿por qué digo que son primos hermanos? Porque muchos son ex UDI, algunos son ex Renovación, ¿cierto? Y se arma este partido político que tiene que tener todavía una historia, ¿cierto? Que los puede llevar a la moneda, pero solos no van a llegar. O sea, tenemos que llegar juntos. Entonces Bueno. creo que es importante, este momento, estos 6 meses que van a tener al mando del Consejo Constitucional, porque ahí van a aprender a gobernar y yo creo que ahí donde la gente los va a mirar a ver si pueden o no con esa guitarra. Muy bien, ya está con nosotros la diputada Erika Ñanco de RD, Revolución Democrática. Erika, entiendo que está en Villarrica pasando este temporal de viento y lluvia. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, Miguel Ángel. Muchas ¿Se escucha un retorno? ¿Soy Sí. yo? Sí, se escucha. Sí. Perdón. Hola, colega, Miguel. Hola Erika, te escucho bajito. ¿Sí? Tengo problemas de audio, ¿no? Quizás. No, estamos solucionando. ¿Bien? Sí, internamente lo estamos viendo acá, pero la escuchamos súper bien. Erika, estábamos aprovechando, el tema es qué esperamos de esta cuenta pública presidencial, pero también tenemos unos minutitos para conocer. Le preguntaba al diputado mientras usted llegaba, cómo enfrentan esta historia política tras la última elección. Para ustedes también significa un remesón
tanto para la derecha como también para su sector. ¿Cómo enfrentan esta segunda parte o tercera ya? Sí, bueno, claramente son momentos. De que realmente el proceso constituyente va a garantizar los derechos sociales básicos que la gente necesita. En lo personal, nosotros si bien tenemos claramente el Partido Republicano, ganó mucha cancha, la mayoría, digamos, ¿eso se escucha o no? ¿Perdón? No, sí, a usted la estamos escuchando bien. Sí. Hay un temita, pero... Sí, yo la escucho bajito, colega, así que... pero la escucho. Bueno, pero dentro del tema más local, a nivel regional, digamos, nosotros igual celebramos la victoria de nuestra compañera Lamien Quinturray Melín, porque esto marca un precedente también en cómo se están dando hoy día las votaciones. O sea, si bien podemos decir de que la derecha, el Partido Republicano en específico, ganaron mucho territorio como es histórico en esta región, en realidad tampoco es algo muy distinto de lo que sucede siempre, pero aún así nosotros fuimos capaces de instalar a una candidata que fue electa y que fue electa por amplia mayoría. O sea, ella tomó las necesidades de las personas que se vieron representadas en ella, como una mujer mapuche, una mujer campesina, una mujer madre, una mujer que ha salido adelante, también una mujer joven, y todas esas cualidades también son bien positivas, a pesar de que entendemos que necesitamos seguir trabajando para poder garantizar a la gente que es necesario tener más representantes que vayan a luchar por los derechos y las garantías de los derechos básicos de las personas. Igual nosotros tenemos una evaluación positiva con respecto a haber ganado al menos una constituyente que va a ver por lo menos representado este sector de la sociedad. Claramente vamos a tener que seguir trabajando y eso es parte de las proyecciones que nos corresponde tener a futuro también. Bueno, quedan de manifiesto situaciones que se han ido generando legítimas en la política, estas diferencias y claro, las reacciones de la presidenta del PPD evidentemente no contribuyen a poder solidificar el apoyo parlamentario, el apoyo político al presidente de la República. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta parte en adelante con los partidos ex concertación, llámese Democracia Cristiana, PPD, para poder entregarle un potencial político al presidente de la República? Bueno, el presidente lo ha mencionado en todos los espacios. Lo que se busca es generar la unidad, es generar una amplia mayoría que nos permita poder gobernar con las distinciones propias de cada coalición y de cada partido también. O sea, nosotros como Revolución Democrática, Convergencia Social, el Frente Amplio en su particularidad, el Partido Comunista, qué sé yo, pero eso también a nosotros nos ha permitido ir ampliándonos hacia ciertos sectores que nos van a ayudar, nos ayudamos mutuamente. O sea, ahora lo que importa es cómo nosotros sacamos adelante las reformas estructurales y cómo vamos a seguir avanzando en los temas de fondo que son los que son parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y es lo que hemos ido avanzando también de manera bastante importante, yo diría, con los proyectos de ley que hemos ido aprobando en el Congreso y con las políticas públicas que se han ido implementando de parte de este gobierno, como lo es el copago cero para los tramos 6D de salud en FONASA, por ejemplo, cuestión que hoy día lleva a muchos beneficiarios que puedan atenderse en el sistema público de salud y de esa manera ir fortaleciéndola, el sistema público, que es igual parte importante de los lineamientos que nosotros debemos ir llevando hacia adelante, el fortalecimiento de las instituciones públicas, el fortalecimiento de la presencia del Estado en aquellas regiones y en aquellas comunas que no se ha visto bastante presente. Todo eso lo logramos siempre y cuando tengamos una amplia mayoría que nos permita llegar a los sectores más populares. O sea, hoy día nosotros como Frente Amplio también podríamos eventualmente decir que somos una fuerza casi nueva, digamos. Tenemos desde el año 2017 que venimos recién empezando,
pero eso no significa que no tengamos una visión de mayorías, y eso es lo que se está logrando también con esta unidad de los distintos sectores políticos de izquierda para poder enfrentar este proceso que estamos viviendo. A propósito de lo que usted me plantea, diputada, me da pie para iniciar el tema, porque seguramente van a ser estas materias, ¿cree usted, las que debería integrar el presidente de la República en su próxima cuenta pública? ¿A dónde debería centrar su mensaje el presidente Boric? Sí, de hecho, destacar, por supuesto, los proyectos de ley que se han aprobado, destacar aquellas políticas públicas como el copago cero, por ejemplo, que acabo de mencionar, destacar el royalty minero, que también es una lucha que venían dando hace bastante tiempo parlamentarios dentro del Congreso. Nuestra compañera Catalina Pérez, de hecho, de Antofagasta, fue una de las grandes impulsoras de este royalty minero, precisamente también por la particularidad que se vive allá en las regiones del norte. Y este royalty minero, destacar, por supuesto, que vamos a tener dentro de nuestra región una de la comuna que mayormente se va a ver beneficiada con el royalty minero va a ser la comuna de Padre Las Casas, cuestión que para nosotros es trascendental a la hora de ver cómo se va a distribuir el dinero de manera equitativa para fin de fortalecer, insisto, el sistema público, de fortalecer las instituciones, de fortalecer la presencia del Estado en aquellos lugares que ha estado totalmente desprotegido, y obviamente ir equiparando la cancha, disminuyendo la brecha de la desigualdad. También creo que esta primera cuenta pública debiese mencionar lo que es la ley de los... perdón, como se me fue un poco, estoy un poco, mi cabeza no está pensando un poco bien, pero la ley de los papitos corazón, por ejemplo, de los pagos de pensión alimenticia para los niños, eso igual es un tema que este gobierno se ha comprometido como un gobierno feminista que apoya a las mujeres. Por otro lado, también la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, también son cuestiones que venían trabajándose dentro del Congreso de manera histórica, o sea, son luchas, digamos, de años, no es algo que haya surgido ahora de la nada, pero gracias a que estamos dentro de estos espacios de toma de decisiones, gracias a que el presidente se compromete con la gente y con la ciudadanía, se han podido sacar adelante estos proyectos de ley que son tan importantes. Así es que creo que ese tipo de cosas debiesen mencionarse. Por supuesto que la Comisión para la Paz y el Buen Entendimiento, que me imagino que también prontamente será lanzado con los integrantes, etcétera, que es realmente uno de los ejes fundamentales para poder disminuir esta situación de conflictividad que existe de manera centenaria, histórica en nuestra región, y que va a poder ayudar a destrabar estos problemas que se han venido trabajando solamente desde el área de la seguridad y de la delincuencia y estigmatizando más la región. Entonces, estos tipos de políticas vienen justamente a disminuir esta brecha de la desigualdad, a generar más condiciones para que la gente pueda tener oportunidades y a realmente sacarse el sombrero básicamente por los derechos que necesita la ciudadanía y las grandes mayorías. Eso creo que es parte importante de los discursos que debiesen instalarse por parte de la cuenta pública que dará nuestro presidente. Diputado Mellado, de acuerdo con algunos puntos, hay cosas que difieren respecto de la visión en los temas que debería integrar el presidente. A ver, si efectivamente es una cuenta pública de marzo, del 11 de marzo del año pasado al 11 de marzo de este año, el presidente no tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque la verdad es que los primeros 6 meses, como te dije, estuvo abocado a una campaña, ¿cierto?, por el apruebo de la Constitución, que fue rechazado por Chile en un 62%. El otro medio año estuvo jugándosela por la reforma tributaria, que las pymes no la querían, ¿cierto? Las empresas no la querían, y fue rechazada también en el Parlamento con votos de gente también de gobierno, que no estuvieron en la sala para aprobar, ¿cierto?, su proyecto. Y la verdad es que tiene algunos proyectos que venían del gobierno anterior y que fueron promulgados en septiembre, como el proyecto de robo de madera, ¿cierto?, que es de mi autoría y que el presidente no lo quiso
promulgar él, lo promulgó Carolina Toá a fines de septiembre, y en enero tenía que estar el reglamento, y todavía no está el reglamento de ese proyecto. Y la verdad es que, no sé, hay un par de leyes que podrían estar, digamos, dentro de ese año. Lo que Erika habla, ¿cierto? Claro, ha habido el del copago cero, pero acuérdate tú también que A, B en FONASA pagaban cero. D pagaba un 10%, y D, o sea, A, B, C, D, D pagaba un 20%. Entonces, aquí el copago cero es poquito. Si tú me dices, si el presidente hubiera dicho, mire, si usted tiene una interconsulta y en 30 días no es su interconsulta no es arreglada en el sistema de salud público, entonces aquí tiene un voucher y vaya a atenderse a cualquier médico del sistema privado que el Estado le va a pagar esa atención. Eso es servicio, ¿cierto?, a las personas. Pero eso no está. Eso no está. Si efectivamente lo dije, entonces lo presenta el copago cero como la gran panacea, pero si estamos hablando de C y D, ¿cierto?, de un 10% menos y un 20% menos. Claro que le sirve a la gente, si no digo que no le sirva, pero no es la gran panacea de la gran reforma, ¿cierto?, a la salud que requiere FONASA para que atiendan a la gente. Sobre el tema de las 40 horas, obviamente un tema que se venía trabajando en el Senado, se llegó a un acuerdo político. Hay que rescatar a la ministra Janet Jara, que hizo un buen trabajo de conversación prelegislativo y legislativo, e hizo un buen trabajo de convencimiento para poder llegar, ¿cierto?, a las 40 horas, tanto con los empresarios, tanto con las pymes, como con los partidos políticos, para poder destrabar este tema. Pero la clave estuvo acá en que eran esta iniciativa de parlamentarios de izquierda que encontraron todo un eco en el gobierno también, que les colocó urgencia. Acuérdate que en el gobierno anterior Erika no estaba, pero hablaban incluso que un ministro hablaba de las 41 horas en vez de las 40, otros hablaban de 39, que colocaron ahora, incluso el PDG colocó a alguien de 39 horas. Es un chiste. Yo creo que el tema de 40 horas logró el consenso porque la ministra hizo un buen trabajo, para que estamos con cosas, y sacó ese proyecto. Sobre el royalty, como yo te dije antes, yo lo aprobé porque creo que mi región, que es la que representamos con Erika, necesita de todas maneras esos recursos. Es una cantidad de 35.000 millones importante. Quedó la capital regional fuera, pero vamos a ver cómo quedó fuera definitivamente. Pensé que era una situación ahí de cifras que no quedaron fuera las principales ciudades del país, ¿cierto? Y yo creo que eso hay que corregirlo, porque la verdad que también tienen necesidades como para poder hacerlo. Pero bueno, raya para la suma, yo creo que esta cuenta pública va a ser más promesas públicas, o sea, va a ser algo que va a venir más que lo que fue en este año, que la verdad es que es poco lo que avanzó el país. Erika, ¿algo nos quiere decir usted? Sí, nada. Bueno, con respecto al copago cero, me parece bastante injusto que se diga que no es una reforma estructural, que la gente que se atiende en FONASA A y B se sabe que no va que FONASA A y B no permite que funcionen en el sistema privado. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué solamente existen dos tramos que van a poder ocupar el sistema público y privado? Y además en el sistema privado en el sistema público van a tener que pagar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el copago cero en FONASA es la panacea solamente para la gente que no tiene el 10% de operaciones que son millonarias. O sea, es un poco absurdo. Entonces, en ese sentido, creo que igual me parece bastante injusto dejarlo dentro de las políticas que no son importantes, porque si hubiese sido tan lo que dice el diputado Mellado, por ejemplo, de que la gente puede tomar un voucher y atenderse en el sistema público, entonces, ¿por qué no lo hizo Piñera? ¿Por qué no lo hizo Piñera en sus 2 periodos de gobierno? No fue solo uno, fueron 2. Entonces, no hay un interés real de poder solucionar el problema de la salud pública y de poder entregarle a la gente la dignidad que se merece para poder atenderse en el sistema de salud que se merece. Y ojo, que no estoy hablando solamente en el sistema de salud público o privado, porque se sabe que la salud en Chile, el que tiene dinero, puede llegar a acceder a una salud de mejor calidad. Eso es parte de las cosas que se conocen. O sea, la gente se muere esperando listas de espera para una atención médica, para una operación, para una operación para, no sé, enfermedades del GES, etcétera. Y eso no es un problema que sea de este gobierno, insisto. Es una cuestión estructural del sistema que nos rige,
que no garantiza la salud como un derecho. Entonces, ahí está todo el problema. No está solamente en las reformas que podemos hacer ahora. Hoy día el presidente está levantando políticas que realmente van a ayudar a disminuir esta brecha de la desigualdad, y así lo está haciendo. El copago cero es una medida importantísima para poder fortalecer, insisto, el sistema público, para poder insistir en la dignidad de la salud de las personas, para poder ayudar a aquellos sectores que realmente más lo necesitan, que igual son sectores medios. O sea, eso es nada más. Y vuelvo un poquito atrás. FONASA, bueno, el tramo B de FONASA puede tomar un bono y pagarlo en el sistema público, pero el FONASA no puede, porque está catalogado como una persona indigente que no tiene los recursos para poder acceder a un sistema privado. Entonces, si realmente nos queremos poner acá en que el sistema privado funciona para todos y que copago cero no funciona, entonces hagamos la cuestión más justa, que el voucher funcione para todos y que sea una política pública tanto de izquierda como de derecha, que tome la pelota el que la está tirando. Entonces, creo que en ese sentido es necesario seguir avanzando en ese tipo de cuestiones que obviamente son necesarias ponernos de acuerdo, como por ejemplo pasó con el royalty minero, insisto. El royalty minero, que es una política que fue aprobada de manera casi transversal, excepto los republicanos que la votaron en contra, pero que básicamente nos va a beneficiar a todos, y nos va a beneficiar a todos en el sentido de que las comunas van a ser las más fortalecidas, en el sentido de que van a haber más recursos para poder generar políticas de inversión, políticas de desarrollo que vayan a estas comunas que están alejadas básicamente de la mano de Dios, por así decir, y que hoy día sí van a tener la garantía de que van a poder invertir en recursos, o sea, van a tener recursos para invertir en cuestiones trascendentales. Así es que, bueno, esos son los proyectos de avance. Yo creo que en este año, a pesar de que ha sido un año bastante complejo, digamos complejo porque gobernar con una oposición que es tan extrema, que solo busca generar gallitos políticos en cuanto a los temas que solo les importan, y que olvidan que cuando se recibió el gobierno no habían carros policiales, por ejemplo, para los carabineros, que olvidan y como que si nada pasara, que los carabineros no tenían chalecos antibalas para poder funcionar, que se olvidan que todas las materias más importantes de seguridad, de delincuencia, de salud, de educación y de todos los temas de fondo que necesita la gente, se olvidan de ahora, que eso como que nunca había pasado y que es problema de un año. O sea, los niveles de delincuencia hoy día en Chile han disminuido, y eso es parte de las cuestiones importantes que el presidente se ha comprometido con la seguridad en Chile. O sea, si nosotros hablamos de seguridad, veamos los números. Los niveles de delincuencia han disminuido por lo menos en un 10%, y eso se contradice con lo que están hablando los colegas de derecha, que están todo el tiempo tratando de instalar sus temas, pero que se opusieron a aumentar el presupuesto para carabineros en la reforma tributaria del año pasado. ¿Fue así, entonces, diputado? Ese tipo de cuestiones son justamente las que nosotros decimos, votaron en contra, colega. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros decimos, no se contradigan, porque por un lado tenemos un discurso bastante bonito, pero por el otro lado, cuando hay que ponerse cuando hay que ponerse la camiseta, por así decir, por los carabineros, figúrense nomás, pero ha sido el presidente Gabriel Boric el que lo ha hecho, no el expresidente Piñera, donde aumentaron las tasas de delincuencia, aumentó el narcotráfico, aumentó la droga en los sectores más alejados. O sea, eso no es problema del presidente Boric. El presidente Boric está solucionando los problemas que dejó la derecha. A ver, partamos por atrás. En los presupuestos de la Nación, ¿cierto?, de los años 2019, 2020, 2021, los gastos reservados y los gastos de carabineros, la oposición de la época, que era el Frente Amplio, el actual mandatario, lo dejaron en $1. Lo hicieron para negociar en el Senado después una rebaja. Y lo que bajaron en eso eran los gastos reservados que sirven para inteligencia, para pagar informantes, etc. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros, no sé, eso lo hicieron en el gobierno anterior, el Frente Amplio. Entonces, el punto que ellos hacían eso para forzar, rebajarle los presupuestos a Carabineros, rebajar los gastos reservados. Está en los presupuestos de la Nación. ¿Qué hicimos nosotros en el presupuesto de este año? Nosotros queríamos que se subiera, ¿cierto?, los gastos reservados. Es más, nosotros queríamos que 300 millones en gastos reservados a nivel nacional para Carabineros y la Policía de Investigaciones no es suficiente, porque hay
que todo lo que es el narcotráfico, la persecución del crimen organizado, eso se necesitan informantes que hay que estar pagando mensualmente. Bueno, la única manera que el gobierno entendiera y el subsecretario entendiera era que en ese instante nosotros esa partida, ¿ya?, la rechazáramos para que en el Senado la repusieran. Él se comprometió a reponer el gasto reservado, lo dijo adelante en el hemiciclo, ¿cierto? Porque veía que nosotros queríamos mayor cantidad de recursos y llegaron de 300 a 500 millones, que también es poco, pero es mucho más. Y llegamos a el Senado y después llegamos a comisión mixta, donde firmamos un protocolo de acuerdo. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda. Llegamos a un acuerdo en protocolo en eso y también llegamos a un protocolo de acuerdo con el tema de la Fiscalía, donde por la ley orgánica constitucional no pueden aumentar los fiscales, pero sí firmamos un acuerdo que se está ahora haciendo una mesa para ver cuántos fiscales se necesitan y van a ingresar en agosto un proyecto de ley para aprobar el aumento de fiscales. Eso se hace en la tramitación legislativa, así como lo hacía el Frente Amplio en el periodo de Piñera, donde ellos bajaron los gastos de carabineros para distintos ítems, porque querían refundar carabineros, acuérdense, y salían a increpar a carabineros en la calle. Entonces, y bajaban el monto. Nosotros lo hicimos para subir los montos de carabineros, ¿cierto?, para que haya mayor cantidad de recursos a carabineros. Es más, le aprobamos, ya en la comisión mixta, le aprobamos al subsecretario el famoso plan contra el crimen organizado, que no existe. Entonces, eso se lo aprobamos para darle una muestra de que efectivamente lo íbamos a aprobar el primer año para ver si efectivamente funcionaba, y al 30 de marzo hay 0 pesos gastados, según la DIPRES, ¿cierto? Está en transparencia, en presupuesto del plan del crimen organizado. Entonces, tú dices, bueno, ¿para qué uno llega a acuerdo con el gobierno para que se gaste en un ítem presupuestario para delincuencia o crimen organizado, si después en los primeros 3 meses no lo van a ocupar? Entonces, aquí hay un tema también de gestión, que adolece el gobierno de graves problemas de gestión y que la ciudadanía no está notando, ¿cierto?, que el gobierno está avanzando. Y por eso la derrota del domingo antepasado, fuerte y estrepitosa del gobierno. Yo quiero pedirles que avancemos un poco en esto, Okay, porque si no vamos a quedarnos aquí entrampados, porque ustedes representan a, no sé si a una o la región más pobre del país, con niveles bastante complicados en desarrollo económico, social y todo eso. En esta cuenta pública del presidente de los próximos días, ¿con qué se quedarían satisfechos? ¿Qué es lo particular, diputada Ñanco, que usted considera que debería ser importante para la Araucanía, si es que esta región le interesa al gobierno en general, poder tener esa luz importante que para usted también, como parlamentaria de la Araucanía, significa una bandera de lucha para concretar el anuncio del presidente, si es que hay? Y bueno, quería hacer igual una entre paréntesis frente a un tema anterior. Claro, cuando se le disminuye el presupuesto a Carabineros para seguridad y los colegas del Frente Amplio se opusieron a esta medida, tenemos que considerar que el contexto en el que se encontraba nuestro país era un contexto en el cual las policías estaban altamente desvalorizadas por el presidente Sebastián Piñera. Estaban más que desvalorizadas, estaban siendo objeto de ejecución de violación a los derechos humanos, porque había un contexto político a nivel nacional que permitía que las policías estuvieran sacando ojos. Y eso era claramente un argumento total para decir por qué le estamos entregando recursos a aquellos que están atacando al pueblo, si el presidente Piñera le había declarado la guerra al pueblo. Entonces, desde esa perspectiva también hay que ser justos. Eso es demasiado, Erika. Los policías están sacando los ojos a las personas. Hoy día las policías están haciendo la labor que les corresponde, están trabajando por la seguridad y por el orden público y están siendo fortalecidas por el presidente Gabriel Boric para poder ejercer esta labor, que fue precisamente para la cual están preparados. Perfecto. Ahora, es distinto cuando no se les entregan los recursos suficientes. Eso no es verdad, Erika. Yo lo lamento. Yo creo que no se van a poner de acuerdo en este punto. No, es que no es verdad. Pues el presidente Piñera no hizo eso. Pero avancemos en este. ¿Cuántos mutilados? Sí.
diputada, yo sé que... aún hasta el día de hoy. No, pero yo creo que no se van a poner de acuerdo en ese punto y se me va a ir el programa. Está la gráfica, están los medios de televisión que vieron cómo destruyeron el país, pues la gente del Frente Amplio salía a las calles a usar a la gente. Pues. Están trabajando para proteger a la ciudadanía. Sí. No, Carabineros nunca se ha levantado a matar chilenos, se levanta a defender chilenos. Carabineros de Chile es la institución de 60.000 hombres. Diputado, que se levanta por favor, lo voy a llamar al orden, por favor. Me voy a molestar. Le voy a poner una molestación. A nivel nacional. Como lo hace el presidente de la Cámara. Sí, Erika, por favor, vamos. Sí, Erika, vamos, por favor. Vamos, por favor, al punto para que podamos avanzar en el programa porque nos quedan poquitos minutos. Y quiero saber cuál es el punto que a usted le parece interesante que el presidente considere en esta cuenta pública. Bueno, por sobre todas las cosas, creo que es importante que se mencione una fuerte inversión para la región, que nuestra región es la región más pobre de Chile. Es necesario seguir trabajando en poder disminuir esta brecha de la desigualdad que existe en nuestra región, con más presencia del Estado, insisto, con más presencia de las instituciones en comunas tan alejadas de la toma de decisiones y más que de eso, de las instituciones. O sea, nosotros nos hemos encontrado con casos de escuelas y de postas rurales que no tienen agua potable, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones son justamente las que acrecentan la desigualdad y las que acrecentan los niveles de conflictividad interna. O sea, se ha demostrado que las comunas con mayor conflictividad son aquellas donde la presencia del Estado básicamente no está. Entonces, eso es lo que necesitamos para nuestra región, para nuestro país, que en esta cuenta pública se pueda también mencionar algo respecto a las primeras naciones, que me imagino que la Comisión para la Paz y el Buen Entendimiento estará por ahí dentro de la línea, pero también me gustaría escuchar algo con respecto a la revitalización de las lenguas originarias, por ejemplo, que es parte de las demandas que nos han llegado no solamente desde las comunidades, sino también de otros sectores que no necesariamente pertenecen al mundo de las comunidades mapuche o qué sé yo. También me gustaría escuchar algo con respecto a la propuesta que había del Ministerio de Pueblos Originarios. No sé si es que ese tipo de medidas las estarán pensando para antes o después de la Comisión de la Paz y el Buen Entendimiento, pero creo que eso tiene que ir de la mano. O sea, si nosotros realmente nos queremos hacer cargo de restituir la demanda histórica que tienen las comunidades, también hay que hacerse cargo de entregar estas garantías para que la ciudadanía pueda estar trabajando en sintonía. Y, por supuesto, seguir adelante con la política del diálogo, que eso es parte del programa de gobierno, es parte de las prioridades que tiene el gobierno, y seguir avanzando en esa materia, seguir avanzando en mayor cantidad de igualdad para disminuir las brechas de la desigualdad y obviamente los niveles de conflictividad que existen en nuestro país a nivel nacional. Y que por sobre todas las cosas no se siga estigmatizando a la Araucanía. O sea, no nos gusta que sigamos hablando de la Araucanía solamente cuando existen situaciones delictuales, cuando en todo Chile están sucediendo cuestiones que son condenables, por supuesto, y que tiene que existir una necesidad de sacar un poco esta estigmatización de la Araucanía. Necesitamos que nuestra región pueda subir hacia arriba en los niveles de inversión, de economía, de desarrollo, por supuesto, de tecnología, de entregarle a las universidades públicas, por ejemplo, también tareas importantes que cumplen un rol fundamental, y así trabajar para que más profesionales que estudian, por ejemplo, en nuestra capital regional de Temuco, puedan quedarse también en la región, ejerciendo su profesión como corresponde. Para eso necesitamos abrir estas puertas del sector tanto público como privado para entregarle más oportunidades a los jóvenes que están egresando de una carrera. Diputado. A ver, yo quisiera escuchar a un presidente de la República que lo que dice lo haga y que no se dé vuelta de carnero, porque tiene una cama elástica en la moneda que de cuando en cuando se da vuelta, ¿cierto?, en los mismos dichos. Primero, que era un presidente que diga que el decreto de estado de excepción lo va a cambiar para que los militares efectivamente, ¿cierto?, puedan patrullar toda la región de la Araucanía, puedan hacerse cargo de toda la región de la Araucanía, no solo de las carreteras, ¿cierto?, puedan registrar los vehículos, ver si llevan armas, llevan drogas, etcétera, en distintos lugares de la Araucanía. Y si tienen que meterse a potreros, se metan a potreros, si tienen que meterse a perseguir, lo hagan, lo tengan que hacer. Primero. Segundo, que un presidente que habló de que hay actos terroristas y una ministra del Interior que reconoce que hay actos terroristas, le coloque urgencia a la ley antiterrorista, ¿cierto?, que está en el Parlamento para que definitivamente sacar esto. O sea, yo quiero hechos reales. Y en el tema de la pobreza,
En la primera reunión que tuvimos con el presidente en Cerro Castillo, antes que viniera la primera vez, creo que vino en noviembre del año pasado, Sí. yo le dije a él, Erika es testigo, le dije que el denominar a toda la región de la Araucanía como zona de rezago sería un primer paso para atraer inversión extranjera, porque la inversión del Estado no es la única, no alcanza para sacar de la pobreza a la región de la Araucanía. Tiene que venir inversión privada. Tiene que invertir, y para que venga la inversión privada tiene que haber seguridad, porque en estos momentos no hay seguridad para venir a invertir. Entonces, la seguridad es prioritaria para poder invertir. Y mientras tanto, poder colocar una zona de rezago a toda la región de la Araucanía para que esa inversión, además tener un tema tributario, poder hacerlo un poco más atractiva al capital privado para que efectivamente pueda crear empleo, venir y producir de mejor manera. ¿Por qué las cerezas se saltan de la octava región a la región de los ríos? Porque no existe seguridad en los predios para hacer una inversión de largo plazo. Entonces, aquí no es que los que viven en el campo, que son de origen mapuche, italiano, de origen alemán, que están mezclados, que son la historia de la región de la Araucanía, que todos somos chilenos, entonces a todos tenemos que darle la posibilidad de que vivan en paz. Y cuando le damos la posibilidad de que vivan en paz, va a poder haber desarrollo. Yo espero que haya un presidente de la República que efectivamente, que lo que diga, después lo haga. Bien. Erika, en definitiva, ¿hay algún punto que comparta con el diputado Mellado? Yo creo que en cuanto a la necesidad de generar inversión y oportunidades de trabajo laborales para la gente de la región, sí coincido con él. Pero creo que esas son cosas que son importantes porque creo que a todo el mundo le afectan. O sea, es parte también de las necesidades que hoy día existen, los niveles de empleo que aumenten y que la gente pueda tener mayores oportunidades, sobre todo considerando que nuestro presidente también ha estado tomando políticas con respecto a la economía. Hoy día también se ha estado reactivando la economía después de 2 años de pandemia y eso es algo importante, cómo trabajamos la economía de nuestro país para poder sacar adelante nuestra gente. Leí al comienzo declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y él habla de que en general uno de los puntos que ya estaría bastante avanzado en el discurso es precisamente pensar en la seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. ¿Le interpreta eso a usted? Totalmente son los 3 ejes que son más importantes. Abordar la seguridad desde su aspecto integral y no solamente la seguridad como la represión o la seguridad como lo que acostumbramos a ver comúnmente. O sea, la seguridad se aborda de manera integral. ¿Y para usted, diputado, también le interpreta algo el ministro? Yo quisiera desmenuzar qué es lo que quieren decir con eso, porque este gobierno tiene titulares muy bonitos, pero las bajadas no existen, digamos. Entonces, cuando dicen seguridad económica, ¿de qué va a estar? De permitir el retiro del 10%, ¿de qué seguridad económica va a ser? ¿De darle, cierto, 13.000 pesos en una tarjeta? ¿De qué seguridad económica? Si la seguridad económica es da por un buen trabajo. O sea, incentiven. Ha ido creciendo el desempleo en los últimos meses fuertemente. Entonces, tú dices, bueno, han ido quebrando empresas, han ido despidiendo gente, ¿cierto? Las grandes empresas. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la seguridad económica que quieren hacer? ¿Destruir la empresa o darle aire para que las empresas crezcan? Entonces, yo por eso te digo, el titular es uno muy bonito, pero la bajada que tiene, como dicen ustedes los periodistas, la bajada de ese titular no me gusta, no me parece, porque no va en la línea correcta, digamos, para el desarrollo del país. Así que yo estoy expectante en el discurso, lo podemos conversar después, digamos, pero yo veo un gobierno que la verdad es que está con los flaps abajo, si es avión, está con los flaps abajo y la verdad es que tiene en esta oposición una oposición como nunca en el tema de seguridad la ha tenido ningún gobierno. Y se lo hemos dicho a la ministra del Interior. Hay una agenda de 31 proyectos y hay 12 que todavía no presenta. Entonces, al final se fijan plazos, pero estos plazos no los cumplen y se van alargando y la gente se olvida. Así como lo mismo la comisión de verdad que va a ser, que parece cumplia porque era en marzo, puede ser en abril, puede ser en mayo, y estamos ya en junio y todavía no parte. Entonces, los plazos no los cumplen, no se autoexigen por un plazo que ellos dicen para partir algo tan importante como es el tema de la tierra, ¿cierto? Pero les da lo mismo que sea en marzo, que sea en diciembre, yo parece que les da lo mismo.
Erika, Bueno, yo un creo tema que lo hemos conversado, de- ¿cierto? Lo de la comisión. sí, ¿Qué ha de pasado ciertas ahí? cosas, cuando las cosas se hacen apresuradas, yo creo que no salen bien. Pero si Y fue por el año eso es que pasado esto que lo ha dijeron, tenido el tiempo necesario para poder ejecutarse de la manera correcta. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra región hace pocos meses atrás sufrió un mega incendio histórico. ¿Cómo vamos a estar preocupados de una comisión cuando la gente se estaba prácticamente quemando sus siembras, sus cosechas, sus casas? Entonces hubo pérdidas de víctimas fatales. Todo ese tipo de cuestiones son cosas que suceden en nuestra región. Lamentablemente esto fue algo histórico que jamás había sucedido antes, pero que de todas formas también se han estado levantando las medidas correspondientes para ello. Entonces, pero estamos en cuando hablamos junio, de pues, seguridad, Erika. tenemos que hablar de seguridad en su aspecto integral. No es solamente la seguridad que se puede abordar desde lo policial, sino la seguridad social con las pensiones. ¿Cómo mejoramos las pensiones para nuestros adultos mayores? ¿Cómo nos hacemos cargo de la La PGU generación se de hizo trabajo? cargo de la Pero no solidaridad, lo solamente hizo Sebastián Piñera. cuando dejamos todo en manos del ámbito privado también, tenemos que dejar que las instituciones Funciona. públicas puedan ser fortalecidas, funcionen, y la forma en que las instituciones públicas funcionen es fortaleciéndolas con más profesionales, con más técnicos, o sea, municipalidades que puedan tener a personas del mismo territorio trabajando dentro de las mismas. También eso es súper importante, que puedan desarrollarse sus SECPLAN, que puedan desarrollar para más proyectos, que puedan desarrollar las oficinas internas que tiene cada municipalidad, cada dirección de servicio. Todo ese tipo de cuestiones son importantes a la hora de desarrollar políticas públicas que van en pos de la seguridad económica, social y ciudadana. Entonces, por ejemplo, cuestiones tan básicas, a nosotros nos llegan muchos problemas de CONADI, de que CONADI no funcione, que no sé qué. Claro, ¿cómo va a funcionar CONADI si faltan profesionales que puedan, topógrafos, cuestiones básicas, no sé, que vayan a medir el terreno, que puedan estar para que las aplicabilidades salgan más rápido, para que la comunidad pueda componerse como tal, que los APR puedan ser más, que la gente que está esperando 10, 20 años por un APR pueda tener realmente la seguridad de que va a tener un agua potable como decente, agua potable para los que vivimos en el campo. Yo cuando era chica nos llegaba el agua toda sucia muchas veces porque se cortaba y después las callerías quedaban ahí todas llenas de barro. Entonces ese tipo de cuestiones son las realidades que uno vive en la Araucanía, que lamentablemente se naturalizan, y ese es el problema. ¿Y cómo las abordamos? ¿Cómo las combatimos? Fortaleciendo las instituciones públicas, haciendo convenios también entre el sector público y privado, y por sobre todas las cosas llegando con la presencia del Estado a estos lugares. Sí, de eso hay harto que Hay hablar. harto que hacer porque hay lo que más crece es el empleo público, 94.100 empleos públicos en el último año que entraron a trabajar, y la verdad es que no se nota, digamos, en resultados para la gente. Hay una crítica que ha salido fuerte al respecto. Sí. ¿Cómo quieren hacer? Sí, se nos viene, Los cambios reales se hacen se nos alcanzó el tiempo, ¿Cuánto Erika. Agradecer la gentileza a ustedes. Se me ha olvidado saludar a nuestros auditores de UFRO Radio en la 94.1 en Angol, que hasta ahora nos están escuchando en directo, y acá en Temuco en la 89.3 y a través de todas las pantallas de UFRO Visión y en nuestras redes sociales. Erika, gracias por este esfuerzo. La verdad es que cumplimos igual, así que muchas gracias por estar presente acá. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, colega Miguel. Nos veremos el lunes por allá en el Así Congreso. es. Chao, que estés bien. Muy bien. Cuídate. Chao. Bueno, diputado, Igual. gracias por acompañarnos también y hasta cualquier momento. Encantado, Miguel Ángel, de haber estado contigo y con Erika, y un saludo afectuoso a todos, y a cuidarse esta noche y estos días que viene bastante frío y lluvioso y con temporal. Así es, y con ustedes estaremos, bueno, en cualquier instante con Visión Nocturna.